Bueno, chicos, ¿cómo les fue con el texto? ¿Pudieron asomarse un poquito al texto? ¿Pudieron leerlo? Cuéntenme. Sí, profe, yo lo estuve leyendo. Bien, Carla lo estuvo leyendo. ¿Quién más estuvo por allí? Yo también, profe. También Marina. Levanten, si pueden, los que tienen ahí el icono de la manito, levanten la manito a ver quiénes son los que ahí también me van, o me escriben por el chat, perfecto. Yo para tener más o menos un panorama de, uy, muy bien, hay muchos que han leído, muy bien. Allá los chicos pueden levantar la mano, los chicos pueden levantar la mano así como hacíamos en la escuela, vieron que levantábamos la mano. Total, no los voy a poder llamar por el nombre y apellido porque no les veo los rostros a todos. Bueno, muy bien. Hay varios allí que levantaron la mano. Y entonces ahora le hago una segunda pregunta a los que pudieron leer. eh, ¿Cómo les resultó el texto? ¿Comprensible? ¿No comprensible? Sí, sí, se comprendía bien, estaba Ajá, bastante fácil. muy bien. Bueno, entonces vamos a ir un poquito, yo le contaba la clase pasada que Alicia Stolkiner, vieron que es un texto que se usa en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, dentro de la carrera de psicología, ¿no? Y la autora es Alicia Stolkiner, que es una profe, psicoanalista, de ahí de la UBA, ya hace este año, el año pasado se jubiló. Pero bueno, tiene varios libros editados y ella se especializa, sobre todo su trabajo clínico, ha sido en la salud pública, dentro de la salud mental, ¿no? Pero siempre ha trabajado en la parte de la salud pública y ha hecho ciertos análisis críticos, ¿no? En relación al concepto de salud mental. Que es un texto, la nueva ley de salud mental la vamos a trabajar la clase que viene. Yo la había puesto en el programa para hoy, pero la vamos a trabajar la clase que viene. Em, Antes de comenzar específicamente con el texto a ver si alguno puede traer y así hacemos alguna relación, quizás si es posible, lo que estuvimos trabajando la clase pasada. ¿Recuerdan que estuvimos trabajando la clase pasada? Primero, ¿qué es la psicología? Hablamos. Muy bien, habíamos hecho una breve historia de la psicología y teniendo en cuenta esto que decía Estefanía, ¿cuándo podríamos decir que la psicología empieza a considerarse una ciencia autónoma, independiente de la filosofía? Yo tengo anotado, profe, que era en el siglo XIX. No sé si está bien. Muy bien, Paula, en el siglo XIX. ¿Y Sí, recuerdan? había puesto si separaba. Exacto, ahí se separa de la filosofía como rama de la filosofía y comienza a tener Sí. el estatus de ciencia. No sé si recuerdan que el científico que se considera el padre de la psicología es Wilhelm Wundt. Y entonces les pregunto, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los paradigmas, ¿no? El paradigma era algo así como un modelo que permite poder pensar cuáles son las condiciones para que un cuerpo teórico se considere ciencia. Y allí veíamos nosotros que había un recorrido de un movimiento filosófico, podríamos decir, que era el que se arrogaba de alguna forma que la cientificidad de cualquier ciencia tenía que estar bajo las condiciones que imponía él, que imponía ese movimiento filosófico. ¿Recuerdan cuál era? Que era propio de las ciencias naturales y que estaba cuyo fundador fue Augusto Comte. ¿No era el positivismo? Muy bien.
el positivismo, ¿no? Y recuerdan que el positivismo sostenía que para que una disciplina sea ciencia, al igual que las ciencias naturales, tenía que tener un objeto de estudio capaz de ser observado, medido, experimentado, ¿no? Y la metodología era el método científico. Es decir, que la metodología de toda la ciencia era única, según el positivismo, o debiera ser única. ¿Cuál recuerda? Creo que lo habíamos hablado en clase. ¿Cuál fue el inconveniente para que las ciencias humanas, como la psicología, pudiera ingresar dentro de ese paradigma positivista? Que tenía que ver, el núcleo era la experimentación. ¿No era como que la conciencia no se podía observar? Muy bien, por un lado, ese objeto de estudio que había elegido Wundt no podía ser observado objetivamente, decían los positivistas, ¿no? ¿Se acuerdan que Wundt había utilizado como método la introspección experimental? Pero tenía una fuerte carga subjetiva, aun cuando hubiese alguien que estuviera observando esa autoobservación experimental. Y luego aparece el conductismo, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Y por qué el conductismo encaja? No era que decía que... Sí, dale, Paula, sí. No, que quería seguir el método de estudio de las ciencias naturales, tengo yo escrito. Muy bien. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa con el conductismo? Tiene por objeto de estudio... La observación era. Ese era el método, pero el objeto se llama conductismo. La conducta. La conducta, ¿no? Y decíamos, bueno, la conducta puede ser observada. De alguna forma uno puede mirar lo que el otro hace, ¿no? Entonces nace el conductismo, también la teoría de la Gestalt, y también contemporáneamente a estas dos teorías aparece el psicoanálisis. Pero nos quedó una pregunta sin respuesta. ¿Por qué el método experimental era algo que implicaba una cuestión ética para las ciencias humanas? Porque el método experimental, recuerdan que decíamos, venía de las ciencias naturales, o sea que todos los objetos naturales podían ir al laboratorio. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Lo podemos meter así en un laboratorio para poder experimentar? No, porque no era ético, no es ético. Vieron como a veces se dice, como poder podemos, pero no debemos. Es decir, que hay algo del orden de la ética que nos impide hacer ciertas experimentaciones con el ser humano. Por ahí podemos hacer alguna otra cosa, que sé yo, a veces se hace la experiencia, no sé, de qué cosa compra la gente, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con otros mecanismos, pero no un mecanismo como con los seres no vivos. No dice, bueno, ¿se acuerdan? Yo le ponía el ejemplo, quiero saber qué le pasa al metal si lo pongo al fuego. Indudablemente que no puedo hacer eso con un ser humano. Eh, la Edad Media fue un emperador, resulta de que se le había aparecido la pregunta acerca de qué tenía el hombre de naturaleza y qué tenía el hombre de cultura. ¿No? Vieron que generalmente se dice que la cultura es lo opuesto a la naturaleza. Es decir, la naturaleza es lo dado y la cultura es lo creado por el hombre. Entonces quería saber, ¿no?, hasta dónde era aquello que traíamos al nacer y hasta dónde se incorporaba la cultura en la naturaleza. Y entonces se le ocurrió la siguiente idea para hacer esa experiencia. Tomó un conjunto de bebés, lo puso en una habitación, pequeños, recién nacidos, lo puso en una habitación y la idea era que no reciba ningún tipo de estímulo. Es decir, no hablarle, no acariciarlo, nada de afecto, excepto alimentarlos y cambiarlos. Entonces él pensaba, dice, bueno, de esa manera nos vamos a dar cuenta qué trae por naturaleza el ser humano y qué es incorporado por la cultura. ¿Qué les parece que habrá pasado con esta experiencia? ¿Qué le habrá pasado a esos bebés? ¿Qué se les ocurre como hipótesis? Yo supongo que nada bueno Ajá. puede llegar a salir de eso.
pero Bien, Y por ejemplo, no aprendieron a hablar, a relacionarse con los demás. indudablemente que si lo pensamos así a futuro, eso que vos decís, Valentina, ciertamente, porque nosotros aprendemos a hablar porque nos hablan, ¿no? Si no nos hablaran, Claro, es decir, traemos la potencialidad de poder hablar, pero el lenguaje nos atraviesa porque nos hablan y esa potencialidad, que es condición necesaria, no es suficiente hasta que no nos hablen, ¿no? Ahora, ¿les parece que habrán podido sobrevivir? Porque María Rosario decía, nada bueno, ¿no? ¿Habrán podido sobrevivir? y no, porque daban de comer. claro, el tema de la Le daban de alimentación, si comer y lo nadie te lo... alimentaban. Eso sí, lo alimentaban y lo daban de Ah, comer. Nada más que eso. Es decir, de alguna forma podríamos decir las necesidades biológicas, ¿no? Pero no le hablaban, no lo acariciaban, no lo sostenían, estaban siempre ahí en la cuna, ¿no? Sí, alguien iba a decir algo, perdón, que los corté. Entonces les preguntaba, ¿habrán podido sobrevivir? Yo creo que sobrevivir sí, pero después insertarse dentro de la cultura externa en la que ellos vivían, no creo, Ajá, porque ellos no iban a tener los mismos comportamientos que los otros, digamos, externos a la habitación en la que estaban. bien. ¿Quién puede enunciar alguna otra hipótesis? Ante la pregunta si les parece que habrán podido sobrevivir. Agus también dice sobrevivir sí. O sea que los que ponen como hipótesis que hubieran podido sobrevivir, ¿les parece que el afecto, por ejemplo, no es algo indispensable para la vida? Totalmente, dice Nadia. Y Agustina dice, sin afecto para mí, ahí no, se me fue, espérenme que lo voy. Decía que sin afecto sí se puede sobrevivir. ¿Les parece que se podría sobrevivir si un bebé que no tiene ningún tipo de estímulos afectivos, les parece que podría sobrevivir? Sí, pero sería una persona sin emociones o muy fría. En realidad las emociones como tal son, podremos decir, ya venimos con emociones, ¿no? Porque las emociones nos permiten precisamente, las emociones nos permiten sobrevivir. Hay emociones Claro. básicas, chicos, que nos permiten sobrevivir. El miedo es una emoción que todos los seres vivos tenemos, inclusive los animales también, y que nos permiten sobrevivir, ¿no? Se llaman así emociones básicas. ¿No sentiría rechazo por el otro? ¿No tendrá trastornos de conducta? ¿Y cómo alguien puede sentir rechazo por el otro si nunca recibió afecto? O puede tomar dos posturas, o estar desesperado para tener afecto o estar acostumbrado a estar solo. Claro, la cuestión es si sobrevive sin afecto. Para mí sí, pero le costaría comunicarse. Sí, de hecho, bueno, el lenguaje no lo tendría porque nadie le ha hablado, ¿no? Viviría en hostilidad. Sí, podría ser con ciertas cuestiones, podríamos decir como estímulos y respuestas, ¿no? Como los animales por ahí. Pero si ustedes ven, pensemos en los animales, que son, en teoría, ¿no? Que tienen algunas capacidades, tienen capacidades distintas a las nuestras, para no hablar de superiores e inferiores. El animal necesita afecto para poder crecer o no. Sí. Sí. Y entonces el ser humano, También. exacto, saben que con esta experiencia que se le ocurrió a este emperador, porque como era emperador podía hacer lo que quisiera, ¿no? En aquellos tiempos, en realidad los bebés empezaban a morirse, porque ningún ser humano puede sobrevivir si no tiene afecto. Y más allá,
más allá que estén las necesidades cubiertas desde el punto de vista biológico, el afecto también es una necesidad fundante, podríamos decir, ¿no? Y entonces, al ver que se iban muriendo, por supuesto detuvo la experiencia, pero lo traía como un ejemplo de que hay ciertas experiencias que con el ser humano no se puede hacer o no se debe hacer, ¿no? Entonces, piensen, después, esto no fue una experiencia del tipo que hizo el emperador, pero digo para sostener un poco esto que les decía, chicos, en el sentido de lo fundante que son los sentimientos, los afectos, la caricia para nosotros, como para cualquier otro ser vivo, ¿no? Hay otro psicoanalista llamado René Spitz, que él hizo observaciones acerca del comportamiento en el primer año de vida de un bebé. Entonces, después escribió un libro que se llama El primer año de vida, y lo que fue observar, él vivió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos niños quedaron huérfanos. Y entonces fue a un hospital, un orfanato sería, donde estaban los bebés huérfanos, y había enfermeras que lo cuidaban, pero eran pocas enfermeras en relación a la cantidad de niños y niñas que había. Estas enfermeras hacían todo lo posible para alimentarlos, para mantenerlos limpios, pero él se dio cuenta de que en algún momento los bebés se dejaban morir. A eso le llamó marasmo. Era como así como un suicidio. Es decir, ¿qué significa que se dejaban morir? Por ejemplo, no querían tomar la leche. Cuando esos bebés eran alzados por alguien, eran acariciados, recuperaban el deseo de vida. Y veía que los niños un poquito más grandes, los que tenían alrededor de un año y medio, y estaban en las cunitas, se golpeaban la cabeza contra los barrotes de la cuna, porque no tenían el afecto. Entonces ahí él también trae como, más allá de la otra experiencia que era muchos siglos antes, pero él se da cuenta acá no por una experiencia, sino por una situación como consecuencia de la guerra, cómo el ser humano, para poder para poder vivir, necesita del afecto. Es fundante ese afecto, ¿no? Pero les traía el ejemplo, más allá de esto que después lo vamos a recuperar cuando hablemos de la psicología del desarrollo en la segunda unidad. Le traía como ejemplo de que en el ser humano hay un límite para la experiencia. Y entonces este método que los positivistas querían imponer para toda la ciencia de forma hegemónica, fue fallido, ¿no? Para las ciencias humanas. Indudablemente que no para las ciencias naturales, que pueden tranquilamente hacer todo el proceso de lo que se denomina el método científico. Por eso fueron surgiendo otros tipos de métodos. Chicos, ¿y cuál es la diferencia que vimos nosotros también en la clase la clase pasada, en relación a la diferencia entre las teorías psicológicas y el psicoanálisis? Ahí nadie habla de la integración con esto de la salud que estábamos diciendo. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre el psicoanálisis y las otras corrientes psicológicas? El psicoanálisis no era cuando aparecía los signos. Cuando aparecía y no alcancé a entender lo otro. En el cuerpo los síntomas. Sí, está bien. Ahí ustedes, el texto que teníamos de Sabir, decía que aparecían los síntomas en el cuerpo y que se salía del saber médico. Recuerdan que empieza a salirse del saber médico, que no podía explicar una sintomatología que estaba en el cuerpo porque no tenía causas neurológicas, por ejemplo una parálisis, y entonces empieza a aparecer
otra mirada y otra escucha. Recuerdan que había una cuestión de la escucha, ¿no? Ya no era la cuestión de la mirada del cuerpo, sino escuchar quién lo decía y cómo lo decía. Pero ¿qué descubre Freud? Que el síntoma es un modo en que se manifiesta eso que descubre Freud. Del inconsciente. Eso, exactamente, Diana, el inconsciente, ¿no? Es decir, que ahí también lo decía Agus, el psicoanálisis estudia el inconsciente. Así que lo que descubre Freud es que, ¿se acuerdan que decíamos? Hay otra instancia, que está en otra escena, que es un saber no sabido por nosotros, pero que a su vez ese saber no sabido tiene un efecto sobre nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestras acciones. Es decir, que ese inconsciente puja, podríamos decir, por salir, porque está reprimido, ¿no? En el inconsciente hay deseos inconscientes reprimidos, pero en algún momento ese inconsciente emerge. Y emerge, en este caso cuando leíamos el texto del otro día, emerge en forma de síntoma, ¿no? Pero también puede emerger en forma de acto fallido, puede emerger en forma de sueños, puede emerger en forma de chistes, así que distintos modos en que el inconsciente se manifiesta. O sea, ahí estaba el punto de estudio del psicoanálisis, ¿no? En ese inconsciente que aparece como aquel que motiva nuestro deseo, nuestro accionar, etc. Y eso es lo que lo distingue de las otras psicologías, que siempre son psicologías de la conciencia, ¿no? Excepto el conductismo, que se suele decir que es una psicología sin conciencia, que es una contradicción, ¿no? O es una psicología sin mente, se le suele decir también. Bueno, esto era un poco para traer y reconstruir la clase pasada. Vamos entonces a nuestra clase de hoy, ¿no? ¿Cuál es el objeto central del texto? La crítica a la salud, de la definición, perdón, que hizo la OMS. Muy bien, una crítica al concepto de salud de la OMS, exactamente. Vieron que el autor hace un despliegue de el contexto en el cual surge esta definición y a su vez, bueno, una crítica que ella le hace. Pero también es interesante cómo ella analiza de qué modo, ella dice por ahí, una definición que parece tan banal, dice así, ¿no? Como si fuese una definición que pareciera no tan importante, tiene un contexto que la construye. Entonces, para ir siguiendo un poquito este análisis que hace la Alicia Stolkiner, yo les comparto algunas diapositivas y ustedes también me van ayudando en la participación. Esperen que voy a buscar. Los que están allí en el instituto, ¿escuchan bien, chicos? Sí, profe. Ah, bien, yo los escucho bien también. Así que ustedes participen como hicieron recién. ¿Están viendo acá la diapositiva que les estoy compartiendo? Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ahora no los veo a ustedes, así que ustedes ayúdenme a decir, ¿están viendo la diapositiva? Sí, se ve perfecto. Muy bien. Entonces, ustedes vamos a ir también, ustedes tienen el texto, ¿no es cierto?, de Alicia Stolkiner. Sí. Muy bien. Así que ahí vamos a ir siguiendo también algunas cuestiones. Primero, vieron que ella empieza enseñándonos, para aquellos que a lo mejor no sabían, qué es la OMS, ¿no? O cómo surgió esta Organización Mundial de la Salud. Y en qué momento tuvo como una presencia así muy fuerte, dice ella, ¿no? Entonces, a ver quién puede decir qué es la OMS y en qué momento tiene una presencia bien fuerte, que no es, ella dice que después se fue como diluyendo un poco,
las intervenciones que fue haciendo. Tuvo presencia en la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 80. Muy bien, es decir, que en ese periodo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 80. ¿Recuerdan en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? 46 no era. 45, un añito antes, 1945, ¿no? Que también después, creo que también ella lo dice, luego de eso aparece también la Organización de las Naciones Unidas y van apareciendo estas organizaciones a nivel mundial que intentan hacer algunas intervenciones para evitar, en este caso las cuestiones de prevención en salud, en otro caso para evitar la guerra, que siempre fueron fallidas lamentablemente, ¿no? Entonces, así surge la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que ella, acá yo les puse, bueno, cómo está organizado el texto. Primero hace la cuestión del concepto de salud, nos vuelve a recordar cuál es el concepto de salud. Luego hace un análisis, como le decía anteriormente, de cómo surgió la definición, cuál es el contexto que da sentido a esta definición. Y luego, por último, las dos críticas que ella hace, ¿no? Las dos críticas, que una viene de la medicina social y otra viene del psicoanálisis, ¿no? Que es donde ella está parada para poder mirar esta definición. Entonces, vamos primero al concepto de salud, ¿no? Y vieron que hay una parte, bueno, acá está un poco esto que estábamos diciendo recién, cómo surge, y acá tenemos el concepto de salud, ¿no? Es decir, este concepto que muchos de ustedes lo deben conocer, algunos me han dicho que también lo habían trabajado, los chicos de Rayo creo, me han dicho que ya lo habían trabajado. Entonces dice, bueno, salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. No solo la ausencia de enfermedad viene a colación que una primera definición que da la OMS es decir que la salud era ausencia de enfermedad. Entonces después, cuando la vuelve a mirar a esa definición, le agrega esta cuestión, ¿no? Le agrega en positivo lo que es la salud, como diciendo, bueno, la salud no implica solamente no estar enfermos, sino la salud tiene que ver con qué nos pasa con estos tres factores que nos constituye como seres humanos. Y entonces Alicia Stolkiner dice, vamos a deconstruir el concepto desde una lectura crítica. Y les pregunto, ¿qué significa deconstruir un concepto? Desarmar. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo y no escuché? Desarmarlo, puede ser. Desarmar. Desarmar, muy bien. Desarmarlo. ¿Y qué significa? Analizar los diferentes ángulos. En realidad no es ahí no sería eso analizarlo de diferentes ángulos, sino desarmarlo, ¿no? ¿Y qué quiere decir desarmar un concepto? Partirlo en varias partes. Pero eso sería analizarlo. Eso sería si yo lo divido en varias partes, lo estaría analizando. En este caso es desarmarlo. Desarmar para que deje de existir. No necesariamente que deje de existir. Puede ser que uno lo desarme y lo vuelva a armar, ¿no? Quitarle parte. Claro, yo iba a decir eso, desarmarlo para volverlo a armar, pero de otra forma. Puede ser también, ¿no? Pero está bien lo que ustedes dicen, ¿no? Porque la palabra de construir es lo contrario de construir, ¿no? Entonces, el concepto de construir, que es un concepto que está bastante, lo han escuchado, lo escucharon porque últimamente se habla mucho de eso, ¿no? ¿Escucharon ese concepto? Sí. Sí, ¿no es cierto? Vieron que socialmente se habla hoy, por ejemplo, de construir el patriarcado. ¿Escucharon esa expresión? Sí. Sí. Y ustedes cuando escuchan de construir el patriarcado, ¿qué les parece que quiere decir? Ahí no escuché lo que dijeron. ¿Cómo? Mejorarlo. ¿Mejorarlo decían? Destruirlo. Sí, en realidad
La deconstrucción no necesariamente tiene que ver con destruir algo, como decíamos, podemos deconstruir y volver a armarlo de otra manera, ¿no? Otras veces deconstruirlo para hacer algo totalmente distinto. Deconstruir es un concepto, una palabra conceptual que proviene de la filosofía. El primero que la puso así dentro del ámbito de la filosofía fue un filósofo llamado Jacques Derrida, que era un filósofo francés, ¿no? Y que en realidad lo que él quiere decir cuando incorpora el concepto de construir es advertirnos que todos los conceptos que nosotros usamos han sido producto de una época histórica y social y cultural. Es decir, que el sentido de los conceptos no es un sentido natural, ¿no? Porque vieron que lo que es natural es aquello que viene dado, y porque viene dado no se puede deconstruir, ya está. Lo que implica la deconstrucción es esta advertencia. Todo lo que está dentro de una sociedad, dentro de una cultura, ha sido construido por el hombre, ¿no? Y esa construcción puede venir de distintos lados, que son de los medios de comunicación social, de la ciencia, de distintos lugares, ¿no? Y a veces se juntan para que el concepto tenga un fuerte peso dentro de lo social, ¿no? Entonces, cuando decíamos de construir el patriarcado, están advirtiendo de que el modo de pensar, la cuestión patriarcal, tiene que ver con una construcción que se hace en algún momento de la historia. Y que, entonces, al deconstruirlo, podemos construir algo mejor. En este caso, lo que la autora nos va a ayudar es a deconstruir este concepto de la OMS. Sí, bueno, ¿cuándo surgió? ¿Cómo surgió? No surgió de la nada, surgió de algo históricamente, de algo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Porque viene de allí el concepto. Entonces, bueno, hecha esta aclaración, para que tenga sentido la cuestión del deconstruir, vamos entonces a ver cómo fue construido, como dice ella, ¿no? Cómo surgió. Y cuéntanme ustedes entonces, ¿cuáles son aquellos hitos, podríamos decir, sociales, históricos, que permitieron este concepto de salud que aún está vigente dentro de la OMS? ¿Qué marca la autora? Si ustedes tienen el texto por ahí, pueden mirarlo. Dice que primero empieza, que primero hay que indagar quién lo produjo. No alcancé a escuchar del todo lo que dijiste. ¿Lo podías reiterar, por favor? Que lo primero que hace es indagar quién lo produjo. Ajá, muy bien. Muy bien. ¿Y quién lo produjo? La Organización Mundial de la Salud. De las Naciones Unidas. Que decía, ahí como decíamos, estaba naciendo en ese tiempo, porque estamos hablando después de la Guerra Mundial, y que también nos hace recordar, como decíamos al principio, que es como si fuese una rama de las Naciones Unidas, ¿no? Creado después de la Segunda Guerra Mundial con el afán de que haya paz en el mundo. Intento fallido, como decíamos, ¿no? Lamentablemente. Vieron que dice, fue como creando conciencia de que se necesitaría un ámbito supranacional, es decir, que esté por encima de todas las naciones y que todas las naciones adhieran a él, y que haya algún tipo de negociación a nivel mundial. Esto estamos hablando de la ONU, ¿no? Para que haya paz, ¿no? Y ahí también cuenta cómo después de la Segunda Guerra Mundial se dividieron los territorios en Europa. Siempre estamos hablando de Europa porque vieron que ella dice también, se habla de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad no fue mundial, porque ocurrió en Europa. En América no hubo guerra, ¿no? Pero como el centro era Europa, se decía, bueno, el mundo empieza y termina en Europa. Muy bien, después que ella hace esa salvedad, ¿qué empieza a aparecer allí?
Banco Mundial. ¿Cómo dice? ¿Cómo dicen? El Banco Mundial. Bien, empiezan a aparecer otros protagonistas, podríamos decir, ¿no? Que acá ustedes lo están viendo, están viendo la diapositiva esta, ¿no es cierto? Sí. Pero que habla entonces de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, u Organización Panamericana de la Salud, que también tiene su propia definición, y el Banco Mundial. Y a su vez, también dice los grandes laboratorios, ¿no? Esto también es importante. ¿Y por qué son tan importantes el Banco Mundial y los grandes laboratorios? No dice. Profe, en el chat están diciendo por el aporte económico. Ajá, muy bien. No lo alcanzaba a escuchar, gracias por decirme. Por el aporte económico, ¿no? Eso están hablando del Banco Mundial. ¿Y los grandes laboratorios? ¿Qué les parece? Por los medicamentos, por la medicina, por los medicamentos. Ajá. Y estos grandes laboratorios que aún hoy, estamos hablando de los que aún hoy existen, ustedes saben que hay laboratorios que tienen un fuerte peso en la salud, ¿no? Empiezan a aparecer como algo positivo, como algo negativo, o positivo y que tiene su cosa positiva pero negativa también. ¿Estamos hablando de opinión particular? Sí, en el texto ella lo Para deja mí entrever, ambos. ¿no? Para mí ambos. Ambos, ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué ambos? Y hoy en día creo que con todo el avance tecnológico que hay es bastante raro explicar también cómo es que no existen capaz algunas curas sobre algunas enfermedades, y es porque capaz a los grandes laboratorios justamente no les conviene que salga esa cura, porque económicamente les conviene que siga existiendo esa enfermedad. Para no hablar en ninguna en particular. Para no ofender. Bien, muy bien. Ella habla de alguna en particular, ¿no? Porque ella dice que esto que vos muy bien decías, muchas veces los grandes laboratorios, por un lado, le interesa, porque los grandes laboratorios no solamente son los que producen la industria de medicamentos, sino también aquellas que investigan, ¿no? Algunos medicamentos para las enfermedades que están instaladas. Y entonces uno podría preguntarse esto que vos decías, ¿no? ¿Por qué a veces se investiga determinadas enfermedades y otras se dejan de lado? Y ella pone como ejemplo el mal de Chaga. Si lo recuerdo. ¿Recuerdan que está en el texto allí? Sí. Entonces ella dice, ¿por qué? Entonces vieron que da el ejemplo de la viruela, ¿no? Como una enfermedad que en este momento ya no está, apareció la vacuna, pero hace una comparación entre el momento en que se investiga sobre la viruela para que haya una vacuna y se deja de lado, dice ella, el mal de Chaga. ¿Y cuál es la causa por la cual se deja de lado el mal de Chaga? Porque la viruela pasa del pobre al rico, es como que pasa una frontera, y el Chaga no, hasta que no pase a otros países no se recurre a buscar la cura. Exacto. Es decir, que podríamos decir que el mal de Chaga es una enfermedad de los pobres, ¿no? Vieron cuando Massa estaba en el norte de nuestro país. Ustedes saben que es una enfermedad endémica en el norte de nuestro país, porque allí está el vector, que es la vinchuca. Entonces, vieron que se suele decir también el mal de Chaga-Massa, ¿no? Que fueron los dos médicos que investigaron sobre esa enfermedad. Y Massa se da cuenta de que la vinchuca sobre todo habitaba en los ranchos de adobe. Entonces él pelea con el poder político para que la gente pudiera tener casa de material.
porque los ricos tenían esa casa de material, pero no, por lo tanto no se contagiaban. El que se contagiaba era el pobre. Y entonces se ve la enfermedad no solamente como una cuestión biológica, sino que empiezan a aparecer otros factores, ¿no? Y digamos que a ningún laboratorio le interesaba poder investigar una enfermedad que iba a ir dirigida a gente que no iba a poder comprar el medicamento. Entonces, lo que ella dice es que muchas veces los grandes laboratorios solamente investigan aquellas enfermedades que le va a dar algún rédito económico, ¿no? Entonces, esto pasó lo mismo hace unos años atrás con el ébola. ¿Escucharon alguna vez hablar del ébola? Sí. Y es una enfermedad que está ubicada sobre todo en el África, que hace como aproximadamente 50 años que está, y hará unos, no sé si 8 años atrás, debido a la circulación que hay actualmente, empezó a aparecer ébola en España y también en Estados Unidos. Entonces dijeron, uy, vamos a investigar esto. Pero se le ocurre investigar porque empieza a afectar a las personas del primer mundo. Mientras que las personas que están en el África hace muchísimos años que mueren por el ébola. Entonces, claro, en el 2014 me acuerdo que fue, que ¿cómo? Antes se hablaba que en el 2014 fue. Ahí está, mira, yo pensé que no me acordaba la fecha justa, 2014. Sí, me acuerdo porque yo estaba en primer año de secundaria y la profesora de biología entró diciendo que nos íbamos a morir todos de ébola. ¡Apa! No me digas. Sí, y me acuerdo que estábamos hablando justamente de eso, que el ébola ya existía hace un montonazo de años y que recién ahora todos se empiezan a preocupar por eso, en ese año hablando. Claro, porque empezó a haber focos en distintos lugares del primer mundo, ¿no? Luego vieron que después no fue una pandemia como tuvimos, como tenemos con el COVID, pero era como que amenazaba con empezar a contagiar a mucha gente y les tocaba el primer mundo. Entonces, cuando le toca al primer mundo, entonces dice, bueno, esta gente nos va a poder pagar de alguna forma, ¿no? Los grandes laboratorios. Entonces, ella dice, bueno, juegan un papel importante también en poder pensar la cuestión de la salud o cómo definimos lo que es la salud. Porque, como dice ella, ninguna definición es ingenua, ¿no? Sino que toda definición, todo concepto es un constructo. Chicos, entonces, esta diapositiva que ustedes ven acá, algo de lo que estábamos diciendo, vieron que también dice que la OMS fue creada por médicos, que no fue creada como en un escritorio, sino por gente que tenía una experiencia en la clínica, pero que después se vuelve burocrática, dice ella, ¿no? Y hace alusión a esto que decíamos, ¿no? El gran triunfo, dice ella, que tuvo en la historia la Organización Mundial de la Salud fue la erradicación de la viruela. Y a ver si alguno recuerda qué es lo que ella cuenta de la viruela. Profe. Sí. Me tengo que ir. Tengo el micro ahora. Bueno. Pasa tranquila. Gracias. Entonces, a ver, ¿quién se acuerda lo que ella cuenta de la viruela? Que lo habían eliminado, pero después de los años volvió de nuevo la viruela porque lo habían guardado, algo así. No volvió, sino que la habían eliminado. Eso fue el gran éxito, podemos decir, que tuvo la OMS en la historia. Pero, ¿qué es lo que sucede en algún momento de decir cuál es el peligro de la viruela ahora? No es que no estamos vacunados. Sí, pero en realidad ninguno estamos vacunados, dice ella. Ella dice, yo estoy vacunada, una mujer ya bastante grande, dice, yo estoy vacunada, pero ya también el efecto se me fue porque el efecto dura 10 años, dice ella, ¿no? ¿Y cuál fue la promesa? Que ella dice que se hizo todo un espectáculo por televisión. Que se había erradicado. Sí, pero vieron que generalmente en los laboratorios... Que se había eliminado. Claro, exactamente, teóricamente quedaba un virus, porque se trabaja con el virus, ¿no? Para hacer una vacuna,
y entonces dice que hicieron todo como un gran show en la televisión, que mataban, podríamos decir así, a ese último virus que quedaba en un laboratorio. Pero, dice ella, resulta que parece que no fue así, y que en algún laboratorio esos virus siguen estando, y que el gran peligro ahora es que pase a ser ¿qué cosa? Que se lo usen. Un arma bacteriológica. Exacto. Mandaron para experimentar eso. Exactamente, con armas bacteriológicas, ¿no? Que dice ella sería una catástrofe, porque como ninguno de nosotros tenemos inmunidad, ¿no? Nos moriríamos contagiados, ¿no? Si bien están prohibidas las armas bacteriológicas, está totalmente prohibida por las Naciones Unidas, pero nunca se sabe en las estrategias de la guerra lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, ella dice, bueno, ahí estuvo una de los triunfos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué cuenta ella después de qué relación hace ella entre este completo estado de bienestar y lo que estaba sucediendo a nivel mundial, en el punto de vista de teorías económicas? No entendí la pregunta. ¿Lo recuerdan a eso? ¿O lo ubican ahí? Yo acá les puse en ayuda la diapositiva. Claro, como que si pretendían un estado de bienestar, faltaba como agua potable o condiciones de vivienda dignas en muchos países, era como contradictorio, creo que decía algo así. Vos sabés que alcancé a entender lo del agua potable y ahí se me quedó una idea que no la escuché. Decían que era el estado de bienestar, pero como que le faltaba al Estado la producción de agua potable o condiciones de vivienda digna, entonces como que se contradecían con ese estado de bienestar, digamos. Pero en realidad no dice que se contradice. ¿Qué fue el estado de bienestar? Digo que fue porque ya, lamentablemente, en los países se fue modificando lo que se conoció como estado de bienestar. El estado de bienestar tiene que ver con el estado que nosotros conocemos, así como podemos decir el estado neoliberal, también podemos decir el estado de bienestar. Y cuando se crea el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el objetivo? Está ahí lo tienen en la diapositiva, lo pueden leer desde ahí. Que el Estado tiene un rol activo en la regulación de los mercados y en la garantización de derechos sociales. Muy bien. Entonces, era el momento en que se disputaba el modo de cómo crear estos nuevos estados que empezaron a surgir, porque se repartieron las tierras después de la Segunda Guerra Mundial entre el presidente de Estados Unidos, el presidente de Inglaterra y el de la Unión Soviética. Entonces, en esa repartija, podríamos decir, se empieza a discutir cómo armar el Estado. Y aparece algo que hoy es sumamente importante, que tiene que ver con el mercado. Entonces, por un lado suele estar lo que se llama el Estado neoliberal, o el Estado liberal en aquel tiempo. Sí, ¿alguien decía algo? Entonces, creo que es tu eco, profe, que se escucha. ¿Cómo? Que creo que es tu eco lo que se escucha. Ah, yo siento eco de otro lado. Porque los chicos del instituto tienen prendida el micrófono. Claro, debe ser de los chicos que están allí a lo mejor conviene, si es posible, chicos, los que están en la institución, de cerrarlo al micrófono y abrirlo cuando quieran participar. Así no se escucha tanto eco.
ahí me De parece que no última, que cerraron. alguno se quede cerca y que cada vez que alguno quiera hablar, que se Claro, que quede lo como... habilite, Sí, exactamente. Que alguno se quede, está bien lo que estás diciendo. Así, porque también los queremos escuchar. Si no, hace mucho eco. Entonces, chicos, decíamos que se disputaban cómo construir el Estado. Y un modelo era el Estado, el Estado de mercado, podríamos decir, ¿no? El Estado liberal, que es un Estado donde el mercado, de alguna forma, con la ley de la oferta y la demanda, determina libremente los precios y el Profe, acceso a... Sí. perdón que la interrumpa, pero quería saber cuál era el objetivo de la OMS, porque justo me tapaba el cartelito y no lo pude escribir. Que el objetivo era ese que decíamos, ¿no? El hecho de... Espera que voy a poner la... Sí, el objetivo de la OMS era la distribución de los recursos, sería, ¿no? En relación a la salud. profe, si puede tocar ahí el botón que hizo ocultar, al lado, ya Ahí eso está. deja aparecer. Listo. Gracias, profe. Así no interfiere eso. Entonces, les decía, chicos, que la cuestión de los estados se ponía en conflicto entre este estado constituido desde el mercado o lo que se dio a conocer como estado de bienestar. Este estado de bienestar viene de una teoría económica de un inglés llamado Keynes, ¿no? Y que él decía de que el mercado no tenía que dejar de existir, pero que el Estado es el que tiene que regular al mercado. Es decir, que el que tiene que poner las condiciones para que haya una distribución justa de las ganancias. No todo tiene que estar librado al mercado. Les pongo un ejemplo de la actualidad, chicos, lo mejor para que sea gráfico. Los que han estudiado economía en la escuela seguramente lo han visto esto, ¿no? ¿Se acuerdan algo de economía que han estudiado en la escuela? Bien, les pongo un ejemplo. Los que estamos acá en Rosario sabemos que alquilar en este momento sale muy caro. ¿Por qué razón? Porque hay mucha demanda en relación y poca oferta, se podría decir, ¿no? Entonces, cuando hay mucha demanda y poca oferta, el producto que se ofrece aumenta de precio. Y al revés, ¿no? Cuando hay mucha oferta y poca demanda, el producto baja de precio. Y eso lo regula el mercado, es decir, la oferta y la demanda. Entonces, lo que decía Keynes es si para todas las cosas dejamos librado al mercado, hay determinadas cuestiones a las cuales la gente no puede acceder. Entonces ahí ustedes hablaban de los derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales tienen que ver con la salud, la educación. Entonces decía, la salud, la educación, que son derechos, por lo tanto, si son derechos, son inherentes a la condición humana, el Estado tiene el deber de garantizarla, garantizar el acceso a esos derechos. En consecuencia, hay que tener en cuenta que hay que construir un Estado donde la gente pueda acceder a estos derechos, es decir, pueda tener garantizado estos derechos, entre ellos la salud. Y a esto se le dio de llamar el estado de bienestar. Este estado de bienestar, como dice ahí la diapositiva, dice, pretenden un determinado grado de bienestar para la sociedad en su conjunto a partir de una función de redistribución cumplida por el Estado. Porque el mercado no va a redistribuir, ¿no? El mercado va hacia aquel que más tiene y no le interesa si hay alguien que queda por fuera del mercado. Y desde este punto de vista, el Estado tiene un rol activo en la regulación de los mercados y en la garantización de derechos sociales. Entonces, ella dice, ese es el contexto, ¿no? Se está, de alguna forma, Alemania adopta el estado de bienestar. Entonces, lo que se está teniendo como contexto es la construcción de un Estado. En este contexto en que se está construyendo y se está optando por el modo de construir el Estado, aparece esta definición de la OMS. Entonces ella dice, si a la definición
le sacamos la palabra completo, vieron que decía el completo estado de bienestar, si le sacamos esa palabra completo, queda salud es estado de bienestar. Entonces ven cómo la definición emerge como sosteniendo al estado de bienestar. Es decir, como de alguna forma optando, por decirlo de otra manera, optando que lo mejor para los pueblos es el estado de bienestar, no el mercado. Porque el mercado supone que aquel que tiene dinero va a tener acceso a la salud y el que no lo tenga va a quedar por fuera de la salud. Es decir, no va a tener garantía de sus derechos. Entonces aparece, dice ella, salud es estado de bienestar. Y ahora les digo a ustedes cómo sigue el análisis que ella hace. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa ustedes me dicen. ¿Hasta ahí? Ella también se pregunta, dice, bueno, ¿y qué es el bienestar? Y ahora me dicen ustedes a ver cómo lo responde ella. Ustedes tienen... Ahí fue algo que ella busca en el diccionario. Ajá, muy bien, exacto, exactamente. Que dice que es el estado de las cosas necesarias para vivir a gusto. Muy bien. También decía en una parte, se trata de una definición de condiciones de vida. Muy bien. Y a ver qué es lo que ustedes entienden por eso. Ahí les puse esto que ustedes muy bien estaban señalando, ¿no? Primero que dice estado de las cosas necesarias para vivir a gusto. Dice, nosotros pensamos en la palabra bienestar y pensamos en sentirse bien, como una perspectiva intrasubjetiva. Pero en el diccionario aparece como una condición. Quiere decir que no estamos hablando de la definición de un estado subjetivo, se trata de una definición de condiciones de vida. Lo que ustedes recién dijeron, ¿eh? ¿Y qué les parece que querrá decir esto? No se trata de de un estado subjetivo, sino que se trata de una definición de condiciones de vida. ¿El derecho a vivir bien? Sí, y para poder vivir bien, ella dice, no es una cuestión, ¿qué entienden? Bueno, vamos a desgranar un poquito. ¿Qué entienden ustedes por estado subjetivo? O perspectiva intrasubjetiva, sería lo mismo. Yo te iba a preguntar porque eso me había quedado como, no lo había entendido. Como duda. Claro, como duda. Bien. ¿Alguno sabe lo que significa la palabra intrasubjetiva? Habla de las internas del sujeto, y ahí hace mención a Freud cuando habla del psicoanálisis. Exacto, después ella deriva la cuestión del psicoanálisis, pero antes de adentrarnos ahí, ella abre las puertas para eso, ¿no? ¿Alguno sabe qué significa intrasubjetiva? Profe, yo lo busqué en el diccionario. Ajá, ¿y qué decía? Que sucede en la comunicación intelectual o afectiva entre dos o más personas. Ajá. ¿Buscaste intra o inter? Intra. Me salió como intra, la definición es. Ajá, porque intersubjetivo es cuando hay dos o más sujetos. En cambio, intra se refiere a la interioridad de cada uno. Claro, lo psíquico. Sí, después indudablemente va a tener que ver con el aspecto psíquico, ¿no? Pero fíjese que intra es de introducir, ¿no? En cambio, ese inter significa entre. Por eso me llamó la atención la definición por ahí que decía, ¿no? Entonces, cuando ella dice, cuando solo hablamos de bienestar, nos referimos a cómo nos sentimos nosotros como sujetos singulares, ¿no? En nuestro interior. Dice, pero si vamos a la definición, no está haciendo referencia a cómo me siento yo como sujeto singular. Por eso dice,
como un estado subjetivo. Subjetivo hace referencia a un sujeto, ¿no? Cómo me siento yo en este momento o en otros momentos. Sino se trata de cuáles son las condiciones de vida para que podamos estar bien. Así que necesitamos como condiciones para poder estar bien. Entonces, uno podría decir, ¿quién está mejor? ¿Aquellas personas que tienen agua potable o aquellas que no lo tienen? ¿Aquellas personas que tienen cloaca o aquellas que no lo tienen? ¿Quién tiene mejor condición de vida? ¿Qué les parece? Y las que tienen todo lo que es salud, educación, y a su vez es como que también hace mención a lo interior, que va. Claro, porque lo interior es lo de cada uno, pero ella dice, más allá de que uno también podría sentirse bien si no tiene agua potable, pero estamos diciendo, hay condiciones externas que son necesarias para poder estar bien. Porque si estamos dentro de un lugar donde no tenés cloaca, no tenés agua potable, tenés más incidencia en que te afecte la salud a aquel que está en un lugar donde hay agua potable, etcétera, ¿no? Entonces ella dice que cuando se habla de la salud como estado de bienestar, lo que está haciendo referencia a la definición es que la salud depende de ciertas condiciones que son decisiones políticas. Porque son decisiones políticas que en una ciudad haya agua potable para todo y no solamente para algunos. Entonces ahí es donde entra, cuando ella dice, no es una definición banal, dice ella, ¿no? Sino es una definición política, porque es una definición que supone las decisiones de quienes gobiernan un país de que haya ciertas condiciones que hagan que la vida pueda desplegarse desde el bienestar. Más allá después de las condiciones personales de cada uno, ¿no? Que eso tiene que ver con las singularidades después. Claro, sería como más colectivo de toda la población. Exactamente, exactamente. Después, es decir, que la población tenga determinados accesos a derechos, después, bueno, cada uno tendrá diferentes modos de sentirse bien, ¿no? Pero hay ciertas condiciones que la gente tiene derecho a tener. Y como son derechos sociales, los que tienen que garantizarlos es el Estado. Y el estado de bienestar es ese estado que se creó para esa redistribución de precisamente del dinero, podríamos decir, para que haya esas obras que le permitan a la gente esas condiciones de vida digna. Entonces ven cómo es una definición, dice ella, haciendo este análisis del contexto del cual surge, podemos encontrarnos con una definición que tiene un origen político, ¿no? Desde este lugar que estábamos hablando. Quiero aclarar que cuando digo político no estoy diciendo partidismo. Político viene del griego polis, que significa el modo de organizar una ciudad o un país, más allá después del tinte ideológico de aquel que está en el gobierno, ¿no? Que por supuesto que no es ingenuo, ¿no? Quién está en el gobierno. Pero quiero decir que cuando hablamos de político, el concepto surgió en Grecia con la polis griega, de ahí viene político, como modo de organización. Muy bien, una vez que ella hace esto, de hacer este análisis minucioso de cómo surge esta definición, ahí estamos un poco, esto que le estaba diciendo y lo que decía una de las compañeras, que no los alcanzo a ver, así que no sé quién dijo lo de lo psíquico. ¿Me decís el nombre? ¿Quién? Yo, Nadia. Nadia, porque yo cuando comparto los veo a ustedes, así que no alcancé a escuché. Entonces ella dice, bueno, hay una definición que tiene que ver con política sanitaria, fíjense, salud como política sanitaria. Hay una relación también a la promoción y la prevención en la salud. Y se incorpora, dice ella, como nuevo, el sufrimiento psíquico. Es decir,
ya no es una definición que viene solamente con la preeminencia de la biología, sino que también se reconoce como enfermedad la cuestión de lo psíquico, o se incorpora lo que es la salud mental. Y después, en esto que estábamos diciendo, aparecen dos críticas, ¿no? Que ella hace. Uno que viene de la medicina social y otro que viene del psicoanálisis. ¿Recuerdan algo acá hay en esta diapositiva que les estoy mostrando? ¿Recuerdan cuál es la crítica que se hace desde la medicina social? Que la salud es un estado. Ajá, ¿y la medicina social qué dice? ¿La salud es un estado? ¿O es Y un no proceso? porque decía que era dinámico, digamos, Muy no es bien. algo estático, va cambiando. Eso. Por lo tanto, la medicina social dice por qué en lugar de pensar como un estado de bienestar, no pensamos en un proceso de bienestar. Entonces, vos lo dijiste recién, la alumna que participó, pero lo vuelvo a poner para que lo digas de nuevo si querés. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de estado y el concepto de proceso? Y porque estado hace referencia a algo estático, digamos, Muy y el bien, proceso a algo dinámico, algo cambiante. exacto. Por lo tanto, la salud no es un estado a lo cual tenemos que llegar y una vez que llegamos nos quedamos allí, sino que la salud implica ese dinamismo constante entre equilibrio y desequilibrio, podríamos decir, ¿no? Entre salud y enfermedad. Constantemente hay ese proceso. Y la otra, es decir, la otra que acá lo puse yo como forma de pregunta, y ahí arranca la cuestión del psicoanálisis, es, ¿se puede tener un completo estado de bienestar? Acá sería el completo, es la crítica, ¿no? Sí. Acá en el texto menciona que no se puede estar en un completo estado de bienestar, que Muy para bien. mantener... Sí, para mantener. Yo lo que tomé es que dice que se tiene que tener un cierto malestar para el movimiento de la vida, para que uno siga avanzando a pesar de esos malestares que se genera cotidianamente. Hace mención a todo en realidad. Es que justamente algo siempre nos pasa, entonces si vamos a esa definición no seríamos sanos en ningún momento. Claro, exactamente. Si decimos un completo, indudablemente que nadie podría incluirse en ese completo, ¿no? Pero ella dice, si lo miramos de la perspectiva psicoanalítica, que tiene que ver con esta diapositiva que ahora le estoy proyectando, el psicoanálisis dice que si tuviésemos un estado completo de bienestar, es lo que en Oriente se llama el nirvana, ¿no? Como si dijéramos, nos morimos. La felicidad plena. Claro, que Claro. sería Es budismo, como, sí. claro, directamente, por eso ella dice la pulsión de muerte pura, ¿no? Porque Freud habla de la pulsión como ese impulso, que hay dos pulsiones en nosotros, que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte, pero acá estaría como la pulsión de muerte sin la pulsión de vida, ¿no? Que sería un estado en el cual ya no hay vida, ¿no? Porque de alguna forma, como ustedes decían, ella menciona un texto muy interesante de Freud, que lo escribió en 1930, que es el malestar en la cultura. ¿Recuerdan que está escrito, que ahí ella lo menciona? Sí. Y ella dice que para el psicoanálisis, el malestar es constitutivo al ser humano. Es decir, no hay vida sin malestar, como decían ustedes recientemente, ¿no? Porque para ingresar a la cultura, nosotros siempre tenemos que hacer ciertas renuncias.
y esas renuncias nos implican ciertos malestares, pero también entrar a la cultura supone ganancias, ¿no? Porque supone estar con otro, ¿no? ¿Vieron cuando todos habrán ido a la salita de jardín, ¿no es cierto? Todos habrán hecho preescolar seguramente, o algunos seguramente ya salita de 3, de 4. Y recuerdan que una de las cosas que se enseñaba allí era saber compartir. Y que no sé de qué tiempo eran ustedes, ¿no? Pero en los tiempos así más cercanos, que al menos por escuchar de lo que dicen los chicos, es que se turnaban quién llevaba las masitas. Entonces cada uno llevaba un paquete de masita, pero después se las unía a todas y se las compartía. O sea que uno no siempre se comía la masita que llevaba. ¿Hacían eso ustedes en jardín o no? Sí, sí, siempre. Sí, siempre. Y por ahí puede ser que uno dice, bueno, pero yo justo me quería comer, vieron las masitas surtidas que uno a veces les gusta, las que menos vienen, que a veces a uno le gusta esa que menos vienen y se consume más rápidamente, pero a lo mejor en ese repartir yo no me quedaba con ninguna de esas. Y entonces, bueno, hay cierto malestar, porque me hubiera gustado comer la que a mí me gustaba más. Pero comparto porque eso me permite estar con otro. Y estar con otro me da bienestar, ¿no? Hay cierta renuncia, de cierto egoísmo, por decirlo de alguna manera, para poder estar con otro. Entonces siempre va a haber algo de malestar cuando nos incorporamos a la cultura, porque renunciamos un poco a lo nuestro, ¿no? No todo, un poco. Entonces ella dice, el malestar es constitutivo del ser humano. Para ingresar a la cultura necesitamos cierta renuncia. Entonces, pero a su vez, ella también pone el ejemplo de unos trabajadores que hacen ruido, es decir, que trabajan con el ruido, pero tienen unos protectores, ¿no? Y dice algo que es para pensar, que está, donde acá en la diapositiva vieron que dice salud del trabajador. Dice, a veces el malestar es un indicador de salud. Parece contradictorio eso que está diciendo. Uno dice, ¿cómo el malestar va a ser indicador de salud? Y entonces a ver cómo lo piensan, según lo que leyeron. Y que en el ejemplo decía que a ellos capaz que no le molestaba y en cambio si venía otra persona que era fuera del trabajo le iba a molestar. O sea, indicaba que eso podía ser mal. Como que estaban acostumbrados a algo, no era el bienestar. No sé cómo explicarlo. Así como podríamos decirlo al inverso, chicos. A veces el bienestar no es causa de salud. Es decir, que supónganse alguien que recibe violencia en el trabajo, en su familia, etc., y se siente bien, uno no podría decir que es signo de salud, sino que lo lógico sería que esa violencia le implicara un malestar. Y porque le implica un malestar, es signo de salud e intentará ver qué hace con eso, ¿no? Modificarlo, irse de ese lugar, etc. Ahora, si alguien se siente bien con el maltrato, estaríamos diciendo que ese bienestar no es signo de salud. De enfermedad. Claro, sería, digamos, algo, si alguien es maltratado o maltratada y se siente bien, hay algo que nos interroga ahí, ¿no? Sí, ahí ibas a decir algo, me parece. No. Entonces, ahí justo lo que estaba en el texto, ¿no? Dice, el bienestar en determinadas condiciones no es indicador de salud, sino de enfermedad. Entonces, chicos, y ahora vamos a conectar un poco más con lo del psicoanálisis, pero entonces desde la medicina social, la crítica al concepto de salud tendría que ver con esto, ¿no? Poder pensar en un proceso, por eso hoy se habla más de grados de salud y no de estados de salud, ¿no? En ese proceso dinámico. Desde el psicoanálisis, lo que interroga al concepto de la OMS es la cuestión del completo,
¿no? Estado de bienestar. Y lo interroga desde el concepto de malestar. Es decir, lo interroga desde esta concepción de malestar como estructurante del ser humano. O sea, estas son las dos críticas que ella hace a esta concepción de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y después ella termina diciendo que tiene un punto positivo, se podría decir, en esto que también hoy yo hacía mención, que dice, al plantear, es progresiva, digamos, es un avance en relación a las ideas hegemónicas que se venían sosteniendo con respecto a la salud, al plantear una salud que no es solo cuestión física o biológica, sino también psíquica y social. Inaugura una época en la cual la hegemonía del pensamiento biológico individual en la explicación del proceso salud-enfermedad empieza a ser cuestionado. Les pregunto, ¿cómo sería pensar la salud solamente desde un aspecto biológico? Como hasta la definición esta de la OMS, la salud se pensaba solamente desde un aspecto biológico. La psicología dejaría de existir, no se consideraría un tipo de medicina. Como decían, chicos, la psicología no existiría. Seguiría siendo, por ejemplo, una rama de la filosofía, como la danza. Sí, o a lo mejor sí existiría, pero... Espera que quiero detener. Por ejemplo, las reacciones alérgicas por estrés tampoco. Perdón, sentí alérgica. Por estrés, que a veces se genera. Bien, lo cual implicaría poder pensar que si hay una persona que consulta al médico por una alergia, se le va a buscar solamente una causa biológica y no se va a incluir lo psicológico y lo social. Porque puede ser que la alergia sea, como vos decías muy bien, causa de un estrés, o puede ser que la persona esté viviendo en un ambiente social contaminado. Y entonces la alergia es producto de eso que está en el ambiente. Entonces, digamos que si solamente pensamos como se pensaba antes la salud desde un punto de vista biologicista, se suele decir, o biologista, es no tener presente de que el aspecto psíquico y social también son constitutivos de un sujeto que es integral, ¿no? Y que los orígenes pueden estar en cualquiera de estos aspectos que decíamos, ¿no? Entonces, con esta definición de la OMS se empieza a romper esa mirada solamente, se suele decir, unicausal, donde hay una bacteria o un virus que enferma a un cuerpo. Así se pensaba la salud antes después de construir otras definiciones de salud, ¿no? Simplemente es unicausal. Hoy se piensa la salud y enfermedad como multicausal. Entonces ya es otra mirada que se suele dar. Chicos, antes de ir un poquito también y profundizar algo que tiene que ver con el psicoanálisis, porque la clase que viene vamos a trabajar algo de salud mental y algunas estructuras psíquicas, ¿se les ocurre alguna pregunta, algo que a lo mejor no haya quedado claro de esto? ¿Algún aporte que quieran hacer de algo que se hayan quedado de la lectura? Por mi parte no, profe. Les pensaron, porque todos, creo que todos, o al menos la mayoría, no voy a decir todo, vamos a decir la mayoría, conocía este concepto de salud. ¿Habían hecho alguna vez este análisis que hace Alicia Stolkiner? No, profesor, No, nunca. a mí me lo enseñaron. Nosotros desde radiología lo damos desde primer año.
Así que ya lo teníamos bastante en claro dentro de todo. No me acuerdo si esta autora en general dimos, pero lo dimos ¿Hicieron bastante. este análisis del contexto, de cómo surgió esto que hacía esta autora? Sí, todo lo dimos. Bien. ¿Y los otros, por allí? En mi caso, no tan así. Yo lo tuve que estudiar por acompañamiento terapéutico, lo cual nos dieron mucha psicología y psicopatología, pero no lo habíamos especificado tan así como ahora, y ahora lo entiendo muchísimo mejor a lo que hace mención a que somos sujetos biopsicosociales. Ahora lo entendí muchísimo mejor. Bien, en esto que vos también aportabas hoy al principio cuando decíamos lo del bebé, que vos también pusiste, ¿no? Somos sujetos biopsicosociales. Claro. Bueno, entonces chicos, les decía, quería, seguramente también en alguna otra, por ahí, cuando seguramente Nadia siguió psicología, esto lo habrá visto, pero para poder tener más en claro acerca cómo Freud estructura el aparato psíquico y poder hacer la relación, como les decía, con abrir un poco a lo que vamos a pensar la semana que viene, con las estructuras. Creo que la semana que viene vamos a trabajar lo que son las tres grandes estructuras del psicoanálisis, que son la neurosis, la psicosis y la perversión. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? Neurosis, psicosis y perversión. Sí, algo, sí. Nadia, algo, porque hiciste ahí acompañamiento terapéutico, decías, por lo tanto, desde ese lugar seguro que lo habrás visto. ¿Y los otros? Yo no, profe. Yo tampoco, profe. ¿Y las palabras sí las escucharon o no? Neurosis, psicosis. Psicosis. Sí, profe. Sí, profe. He escuchado las palabras, pero nunca las he tratado a fondo. Bien, a lo mejor nosotros no vamos a ir bien a fondo, como porque piensen ustedes que estas estructuras suelen ser toda una materia en la Facultad de Psicología, pero al menos como para que ustedes tengan algún concepto y alguna diferenciación cuando hablamos de alguien con una estructura psicótica, que es lo que nosotros habitualmente solemos llamar el loco, ¿no? Y alguien con una estructura neurótica, que es más o menos lo que tenemos todos nosotros, porque vieron que para Freud no existía la normalidad, ¿no? Ese concepto viene de la psiquiatría, ¿no? Del psicoanálisis, por lo tanto, no juega la cuestión de la normalidad en Freud, ¿no? O esta diferenciación en quiénes son normales y quiénes son anormales, ¿no? En Freud nunca jugó esa conceptualización. Y después, bueno, esa estructura perversa que también después la vamos a ir viendo. Entonces, esperen que voy a buscar otras diapositivas que tengo por acá, que nos ayuden un poco a hacer esta mirada. También los voy a invitar a intervenir como hicieron ahora, porque seguramente algunos ya, o en la escuela, por ahí cuando vieron psicoanálisis, es muy probable que la hayan visto, ¿no? Todo esto. Esperen. Vamos a presentar acá la diapositiva para que salga más grande. Bueno, esta parte es la que habíamos estado viendo la clase pasada. Yo les mostré otras diapositivas la clase pasada, pero recuerdan que era un poco lo que habíamos visto de esto del saber médico, cómo fracasa, esto de la psicología, del positivismo. Toda esta parte la habíamos visto. Esta es la que no habíamos visto. Cuando a Freud le preguntan qué es el psicoanálisis, él mismo se encarga de definirlo. Y entonces él dice, el psicoanálisis es una teoría sobre el inconsciente, una psicoterapia y una investigación sobre el aparato psíquico, ¿no? O sobre los procesos psíquicos o los procesos mentales.
Entonces, cuando dice una teoría sobre el psicoanálisis, tiene que ver con el objeto de estudio que él decide estudiar, ¿no? Vieron que cada teoría decide el recorte que hace sobre ese objeto de estudio. Entonces dice, bueno, yo me voy a dedicar específicamente al inconsciente, como algo inédito en el tiempo de Freud. Hoy estamos más familiarizados con esta cuestión del inconsciente, pero en los tiempos de Freud nadie hablaba del inconsciente desde la mirada que le dio Freud. Por ahí en la filosofía aparecía el concepto de inconsciente, pero no desde la mirada que le da Freud. Y también dice una psicoterapia. ¿Qué les parece? ¿Qué querrá decir una psicoterapia? ¿Escucharon hablar de la palabra psicoterapia? No, yo nunca, profe. No. Quizás nunca la escucharon así, pero seguramente es más familiar de lo que ustedes piensan. Fíjense que es psico por un lado, terapia por el otro. Generalmente cuando alguien va al psicólogo o psicóloga, ¿qué suele decir? ¿Voy a qué? No dice una psicoterapia. ¿Qué dice? Al psicólogo. Sí, pero está bien. Muchas veces dice al psicólogo y otras veces que dice Terapia. voy a terapia, exactamente. ¿No? Pero fíjense que terapia también la podemos usar para aquel que está en terapia intensiva, por ejemplo, ¿no? Entonces la psicoterapia es específicamente un método desde donde se trata las cuestiones psíquicas, ¿no? Bueno, Luna, ahí me estaba haciendo un anuncio. Entonces, él dice que también es un método terapéutico, para decirlo de otra manera, ¿no? Cuando dice es una psicoterapia. Y también dice una investigación, porque Freud tenía esta característica de que él iba armando la teoría, construye la teoría no en un escritorio, sino que la construye desde la investigación constante que hace en la clínica. O sea, a medida que él va atendiendo a sus pacientes, va elaborando su teoría y a su vez a esa teoría la va como repensando. De tal manera que a veces cuando uno estudia los libros de Freud, por ahí uno va estudiando y dice, Freud dice, bueno, tal teoría, y en algún momento dado dice, hoy me di cuenta que todo lo que dije antes no era así. Y entonces empieza a armar otra teoría sobre el mismo tema. Ejemplo, el tema de la angustia. Tiene distintas teorías sobre la angustia hasta que llegó a una más final, ¿no? Por eso siempre cuando uno lee los textos de Freud hay que ubicarlo en qué tiempo lo escribió, porque eso es muy importante en la medida de esa construcción permanente y revisión permanente que él hacía de su teoría. Como les decía hoy, ¿cómo estudia el inconsciente? Que es algo que nosotros no lo tenemos a la mano, no lo podemos observar. Entonces él se da cuenta que ese inconsciente, que decíamos, el inconsciente, en el inconsciente están los deseos reprimidos. ¿Qué significa reprimido? Significa que la represión es un mecanismo de defensa por el cual se desaloja de la instancia preconsciente aquellos deseos que nos generan una angustia muy profunda y se los ubica en el inconsciente. Por eso se llaman deseos reprimidos. Han sufrido ese mecanismo de defensa que es la represión. Y este inconsciente, él dice que es eficaz, ¿no? Porque tiene un efecto, como les decía hoy, sobre nosotros, sobre nuestros deseos, sobre nuestras conductas, sobre nuestros pensamientos. Y a su vez, él decía que no lo podemos encontrar ubicado anatómicamente. No es que si a nosotros nos hacen una tomografía, nos van a encontrar en algún lugar el inconsciente. Entonces no es anatómico el inconsciente. Y se manifiesta, como ven ustedes allí, a través de los sueños, los actos fallidos, los chistes y los síntomas. Es decir, que esos deseos reprimidos se dan a conocer a partir de estas instancias que vemos acá.
Profe, Sí. te quiero hacer una pregunta. La que ¿A qué se refiere con actos fallidos? Justo iba a preguntarle a ver si alguna vez escucharon hablar de actos fallidos. O lapsus también. ¿Alguno escuchó? Sí, lo escuché y lo estudié. Bueno, pero ¿qué es sí, un acto fallido o un lapsus? A veces le llamamos lapsus. O es como veces me traicionó, a veces la gente dice, me traicionó el me traicionó el inconsciente. inconsciente, claro, Sí. es como algo que quiero decir y no lo digo o se me olvida. Pero algo, ¿el acto fallido es algo que quiero decir o es algo que irrumpe sin que yo lo quiera? Claro, sin que yo lo quiera. Es como que está dentro de mí, digo algo y me traicionó. Claro, como tener una frustración, ¿Cómo, Valentina? que capaz que al salir mal te queda como la frustración. No sé, lo relaciono con eso, es lo que se me viene. En realidad, bueno, podría tener que ver, pero la realidad tiene que ver con ciertos deseos que nosotros lo deseamos satisfacerlo, podríamos decir, ¿no? Pero hay ciertas instancias que tienen que ver con nuestra educación, con la cultura donde vivimos, que si lo hiciéramos realidad, nos sentiríamos mal. Entonces, lo que hacemos es ponerlo en una instancia donde en teoría, es decir, lo hacemos como desaparecer, ¿no? Porque cuando están en el inconsciente son desconocidos para nosotros, pero desde allí siguen actuando. Por supuesto que esa represión también es un mecanismo de defensa inconsciente. Entonces, cuando irrumpe el acto fallido, fíjese que dice acto y fallidos, ¿no? Es decir, que es un acto que no es logrado de algún modo, ¿no? O el acto consciente es el que falla, o el que la represión es la que falla. En realidad, lo que sale es lo logrado. Entonces, es cuando irrumpe alguna palabra que nada tiene que ver con el discurso lógico y coherente que nosotros estamos llevando, ¿no? Aparece. Y uno dice, bueno, ¿de qué se trata esto que apareció? Y esa palabra yo no la quería decir, alguien decía allí, ¿no? Esa idea yo no la quería decir. Muchas veces puede aparecer y vieron que nos puede poner en un sofocón cuando por ahí decimos algo que a lo mejor nos delata de alguna forma, ¿no? Sí, como lo que pienso no es lo mismo que lo que digo. Claro, exactamente, ¿no? Pero eso que pienso no está en el ámbito de lo consciente, sino que está en el ámbito de lo inconsciente. Entonces irrumpe, sin pedirme permiso. Sí, puede ser algún secreto, siempre tiene que ver con algo que a nosotros nos compromete, pero a nosotros como sujetos singulares, chicos, porque puede ser que eso a otro no lo compromete. Es decir, nos compromete a cada uno de nosotros porque tiene que ver con nuestra historia, nuestra propia historia. Bueno, ahí la veía a Mili que decía. Entonces, también puede ser algún olvido, ¿no? A veces ciertos olvidos reiterados pueden ser también como un modo de algún deseo que está cifrado, ¿no? Y que el acto fallido nos hace descifrar por allí. Pero bueno, siempre tienen que ver con algo del inconsciente que aparece involuntariamente. Bueno, los sueños, todos tendrán la experiencia de haber soñado, y el sueño también. Freud decía que el sueño es la vía vía regia, le llamaba él, ¿no? Como la vía más directa para que aparezca el contenido o estos deseos reprimidos. Porque de alguna forma en los sueños se satisfacen esos deseos reprimidos en forma de fantasía, ¿no? En los chistes, porque vieron que el chiste siempre dice algo, pero enmascara otra cosa, en ese doble sentido que nosotros le damos al chiste. Y entonces en ese doble sentido es donde se juega aquello que queremos decir, pero no lo decimos. Y en el síntoma, que él lo pone como una categoría distinta, porque el síntoma, él dice, los síntomas ya tienen que ver con algo
de algún conflicto de otro orden, ¿no? En cambio, el sueño, los chistes, los actos fallidos, él le llama la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Bien, ahí estoy leyendo lo que decía Tiara. Entonces, estos son modos, chicos, que él tuvo de poder hacer estos sus estudios, ¿no? Y ahí está, se quedó un poquito chiquito esto. Esto para poder decir algo más del síntoma. Dice, él habla del síntoma y repetición, es decir, de esos síntomas que se repiten constantemente, ¿no? Dice, son aquellos que insisten en la historia del sujeto, ¿no? Porque cada síntoma tiene que ver con nuestra propia historia, y algunos se repiten, y más allá de que, ¿vieron cuando hay personas que dicen, siempre me engancho, con la misma persona, no con la misma persona, sino con las mismas características de la persona? Y cada vez que me engancho con algo, ¿y cómo será que siempre parece que yo me encuentro todos estos que no quisiera engancharme, pero me engancho? O sea, hay algo de ese orden, ¿no? Algo del orden de la repetición. Entonces, también el síntoma tiene algo de la satisfacción, puesto que tiene ¿Y una por qué ganancia el pasa síntoma, eso, ¿no? profe? ¿Cómo? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué repetimos el mismo patrón? Y porque tiene que ver con, lo que pasa es que eso depende de cada uno, ¿no? Pero cuando hay repeticiones, tiene que ver con algo de ese orden inconsciente que habrá que descubrir por qué. Porque siempre repito lo mismo, ¿no? Por eso Freud hablaba de recordar para no repetir. Es decir, recordar significa trabajar a ver qué hay en mi inconsciente para que pueda empezar a darme cuenta de algo y no automáticamente repetir. Claro, bueno, gracias. No tengo buena memoria. Y después, chicos, bueno, decíamos también, el síntoma supone una cierta satisfacción, por eso hay mucha gente que no quiere salir del síntoma. ¿Vieron esas personas que se quejan de algo, pero nunca se implican en su propia queja? ¿No? Si se quejan de algo todo el tiempo, se queja, pero nunca hacen algo para hacer algo con eso de que se quejan, ¿no? Porque la cuestión es que cuando uno se queja, de alguna manera tiene que preguntarse en qué está implicada en eso de que se queja. Entonces hay algo inconsciente, a nivel inconsciente, que implica una satisfacción. También el síntoma tiene un ropaje de la época, dice, ¿no? Es decir, que las histerias de Freud no son las mismas que el despliegue de una histeria de hoy, ¿no? O sea, algunos dicen la anorexia tiene algo de la histeria de los tiempos de Freud, ¿no? Y después, bueno, el síntoma analítico, que tiene que ver con ese análisis que podemos hacer en relación a, bueno, la terapia. Y creo que, espera, y esto ya con esto vamos terminando. El proceso analítico, el método que utiliza Freud en este proceso analítico para llegar al inconsciente es lo que se llama asociación libre. Fíjese, dice, no se trata que el paciente recuerde, sino que construya un trozo de su historia. Porque si está reprimido no lo vamos a recordar, pero sí podemos ir haciendo estas asociaciones que son libres porque no tienen ningún patrón. La asociación es lo que a mí me sale. Generalmente se le dice al paciente, bueno, ¿con qué lo asocias? Pero lo primero que se te venga a la mente, aunque te parezca medio loco lo que asocies, no importa, porque de eso se va construyendo algo de la historia. Y ven acá que dice apropiarse de un saber no sabido, porque cuando lo hacemos, Freud lo decía de otra manera también, es hacer consciente lo inconsciente, porque en la medida que nosotros podamos apropiarnos de ese saber no sabido, algo podemos hacer, si nos podemos hacer responsable de esa historia, ¿no? Que es nuestra historia, en definitiva, ¿no? Por eso Freud siempre hablaba de no trabajar desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Y esto que la mayoría lo debe saber porque es bastante clásico, esta es la primera teoría del aparato psíquico de Freud,
que habla del inconsciente, preconsciente y consciente. El inconsciente siempre se maneja con el principio del placer. Este preconsciente, que así lo elaboró Freud, que mucha gente le dice subconsciente, pero es un error. A veces subconsciente también hace referencia al inconsciente, pero Freud nunca lo llamó de esa manera, ¿no? Y el preconsciente consciente siempre tienen la misma lógica, ¿no? Es el tiempo cronológico, el principio de la realidad y esta lógica de la realidad que decíamos, ¿no? En cambio acá, esto se ve bien en el sueño. Vieron que los sueños son muy, muy locos a veces, ¿no? A veces uno sueña cosas que dice, ¿cómo soñé eso? ¿No? Que no hay tiempo, que uno puede, no sé, encontrarse con una persona que tiene, no sé, la voz de una, pero es otra persona, ¿no? Es como que hay dos en una, se podría decir. Es decir, porque en el inconsciente no hay un tiempo cronológico. Y por último, la cuestión de la segunda teoría del aparato psíquico, que Freud la llama ello, yo y superyo. Que esto lo vamos a ver después cuando veamos la segunda unidad. El yo y el superyo se construyen, ¿no? Cuando nacemos somos puro ello. El yo se va armando con las identificaciones y el superyo es esa incorporación, introyección de los mandatos paternos primero y luego sociales y culturales, ¿no? Que es aquel que nos hace saber cuando transgredimos alguna ley y que hemos incorporado y nos sentimos culpables, ¿no? La culpa es propia del superyo, ¿no? Por eso decíamos, la culpa no responsabiliza. Lo que responsabiliza es cuando uno puede hacerse cargo de eso que le pasa. Esa sería la diferencia entre la responsabilidad y la culpa. La terapia de psicoanálisis trabaja siempre desde la responsabilidad y no desde la culpa. Bueno, hasta acá. Voy a dejar de compartir porque... Ahí está. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? ¿Les quedó más o menos el panorama? Sí, Bueno, genial. Entonces, después les subo al Classroom el material que vamos a trabajar la próxima clase. Bueno, que tengan una linda semana y si hay alguien que todavía no le puse la asistencia, quédese conectada o conectado, así puedo agregar el presente. Y los demás se pueden ya ir a descansar. Gracias. Chao, profe. Chao. Adiós.